Hola, alumnos. Hoy nos vamos a dedicar a profundizar la cientificidad de la pedagogía. Esto quiere decir que dijimos que era una ciencia, quedamos en que la pedagogía es una ciencia. Bueno, ahora vamos a ver qué clase de ciencia es. Para eso tenemos que revisar un concepto anterior que, si no está adquirido, lo repasamos ahora, que es la clasificación de las ciencias. Las ciencias se clasifican en dos grandes grupos, que son las ciencias formales y las ciencias fácticas. Ciencias formales tienen como objeto entidades mentales, como los números o ciertos razonamientos, que no necesitan ser constatados fuera de la mente. Por ejemplo, la matemática trabaja con el número 2. Y si bien yo puedo llegar a decir hay dos patitos, el 2 en sí mismo no anda por ahí, nadie lo ve tomando un café. Hay dos patitos, pero el 2 es un ente ideal, mental. Los números son formas, igual que ciertos pensamientos lógicos. Por ejemplo, si yo digo que la pizza que compré anoche, el todo, la pizza total, es más grande que una parte, no necesito demostrarlo, no necesito medir las partes y mostrárselas. Ustedes me van a creer, porque el todo es mayor que una parte, por definición, por razonamiento lógico. Bueno, eso es lógica. Fíjense que en los dos casos, tanto del número como de ciertos pensamientos, no necesitamos ir afuera de nosotros para trabajar con ellos. Formales. Fácticas. Fáctico viene de factum, que es hecho. Las ciencias fácticas se refieren a fenómenos que sí son externos al sujeto. Esos fenómenos, a su vez, son de dos clases: fenómenos naturales y fenómenos humanos. Por lo tanto, las ciencias fácticas se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Fenómenos correspondientes a fenómenos naturales y a fenómenos humanos. Si tuviéramos que poner en una de las bolsas, de estas bolsas de estas clasificaciones que hemos hecho, de estas bolsitas, ¿en qué bolsa pondríamos a la pedagogía? La ponemos en las ciencias sociales, fáctica social. Hay algunos pensadores como Dilthey, They, como Dilthey, que dicen que la pedagogía no es una ciencia. ¿Por qué? Porque comparándola con una ciencia natural, la pedagogía, así como otras ciencias, como por ejemplo la antropología cultural, la sociología, se refieren a fenómenos humanos. Entonces no pueden llegar a leyes universales, a predecir, porque la conducta humana es insólita. Uno no sabe para dónde va la humanidad, cómo va a reaccionar un ser humano ante determinadas circunstancias. No se puede con leyes. No se puede tratar los fenómenos humanos como si fueran fenómenos naturales. Entonces, como la pedagogía no puede funcionar como una ciencia natural, algunos prefieren decir que no es una ciencia, porque algunos prefieren decir que las ciencias que no trabajan con la metodología y con la posibilidad de alcanzar leyes que tienen las ciencias naturales no merecen ser llamadas ciencias. Bueno, eso se los aclaro para que lo sepan, porque algún día se les va a cruzar esta situación. Eso se llama monismo metodológico. Se admite un solo método. Entonces, como no le puedo aplicar el método de las naturales a las sociales, prefieren dejarlas afuera.
Bien. Vamos a seguir considerando que la pedagogía es la que le da un encuadre científico a la educación. Bueno, algunos dicen, otros dicen que además de ser una ciencia, es un arte. Bueno, pensemos arte. Arte, pensamos en el artista, pensamos en la capacidad creativa. Y yo diría que no, que la pedagogía no es un arte, pero que la educación en algún momento puede llegar a generar situaciones parecidas a las del arte, en el que en las clases puede intervenir la creatividad. Entonces, la educación, el acto educativo, podría ser un arte, la pedagogía entera no. Bueno, también otros dicen que es una técnica. Tampoco puedo decir que la pedagogía es una técnica, porque la pedagogía tiene una parte técnica que es la didáctica, como mucho podríamos llamar esa parte la parte técnica. Pero como ya ha quedado claro que tiene un componente filosófico, entonces no es, no es una técnica, pero otra vez, una parte de la pedagogía que es la didáctica procede con técnicas, eh, estrategias para enseñar. Bueno, la ciencia pedagógica tiene relación con otras ciencias, mucha relación. De, de hecho, en un momento, en lugar de decir pedagogía, se pasó a llamar ciencias de la educación en base a esta íntima relación que hay, por ejemplo, con la sociología, con la psicología. Ustedes imagínense, para saber cómo enseñar, primero hay que saber cómo se aprende. ¿Y quién me va a decir cómo se aprende? Y la psicología. La psicología me va a decir cómo se aprende. Entonces, me va a dar pautas para manejarme en la enseñanza. La economía tiene que ver con la pedagogía. La filosofía, específicamente la antropología filosófica, es decir, la idea de hombre que se tenga influye en la educación que se persiga o que se considere mejor. Bueno, la neurología tiene mucho que ver, no olvidemos los trastornos del aprendizaje, tiene que ver la política, tiene que ver dentro de la política la legislación, hay leyes específicas que son educativas. Bueno, entonces, hay muchas ciencias que trabajan junto con la pedagogía. Bien, otra característica que tiene esta ciencia es que tiene una fuerte dimensión histórica, porque la acción educativa no es igual en todos los tiempos. Y entonces hay épocas en que la pedagogía sigue un rumbo y le da más importancia a ciertos aspectos de la educación. En otras épocas los pedagogos siguen otras líneas. Es decir, la pedagogía tiene tendencias y las tendencias son epocales. Bueno, algo más que les quería dar es cuáles son los tipos de problemas que se abordan desde la pedagogía. Problemas que tienen que, vamos a usar, perdón, ¿no? Pero quiero hacer una salvedad, vamos a usar en principio dos prefijos. Los prefijos son partículas que están al principio de la palabra y que ya le dan o le aportan un rumbo significativo. Por ejemplo, yo digo hidrocefalia. Yo ya sé que hay agua. Entonces ya voy rumbeada. Con la palabra, saber las palabras ayuda en saber estas partículas, prefijos y sufijos, que son los del final de la palabra, ayudan muchísimo a los estudiantes de cualquier carrera. Es muy importante este conocimiento de sufijos y prefijos para poder deducir
significaciones. Van a decir, ¿y esto a dónde va? Va aquí. Miren dónde voy. Los problemas de la pedagogía pueden ser intrasubjetivos. Intra es un prefijo que significa adentro. Esa es una clasificación. Intrasubjetivos, intersubjetivos, institucionales y del campo social amplio. Paso a ejemplificar. Los problemas intrasubjetivos son los que se relacionan con el interior del sujeto. Por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje es interior. Nadie puede aprender por uno. Es una transformación interior que no se debe al crecimiento, a la naturaleza. Bueno, entonces, el aprendizaje es un problema, uno de los problemas intrasubjetivos. La relación entre nosotros es intersubjetiva. Inter es entre. Intersubjetiva, relación educador-educando. Institucionales son los que se refieren a las instituciones involucradas en la educación. Ejemplo típico, la escuela, que es la institución creada específicamente con función de enseñanza. Y del campo social amplio refieren a las relaciones que hay entre el Estado y la educación. Bueno, esto es todo por hoy. Solamente les pido que tomen nota de este video y para eso tienen lo que yo llamo una guía de visualizado que está indicado en las instrucciones. Una guía para darte cuenta qué es lo que tenés que retener de acá y ustedes con eso no me lo van a mandar a mí, no es una tarea, pero directamente arman un pequeño texto, producen un texto con los puntos a rescatar de esta charla. Hasta la próxima.